Buenas tardes, queridos alumnos del Seminario Teológico Bautista de Lima. Bienvenidos a la sesión número 13 del curso de Métodos de Estudio Bíblico. En esta oportunidad ya estamos cerrando la currícula del curso y por motivos de viaje no puedo estar presente en clase, pero hemos grabado este pequeño video que sirve para poder introducir al tema de esta semana, que es la aplicación dentro del método inductivo. La aplicación, hermanos, es el tercer paso en el método inductivo que nos va a ayudar a responder cómo nos afecta la verdad contenida en el texto que hemos estudiado. Recordemos que cuando estamos pensando en la observación y en la interpretación, estamos tratando de responder la pregunta: ¿qué es lo que Dios quiso decirle a los oyentes originales, a la audiencia original de un texto bíblico en particular? Pero cuando ya entramos a la sección de la aplicación, lo que queremos responder es cómo este pasaje se aplica a mí ahora, ¿no? Una vez que yo ya tengo clara la verdad del principio eterno que independe ya de la cultura, de la realidad en la cual fue escrita, cómo es que esa verdad ahora se aplica a mi vida, cómo yo puedo ponerla en práctica, qué creencias tengo que adoptar, qué cambios tengo que realizar en mi vida, qué decisiones tengo que tomar en consecuencia a la verdad que estoy estudiando. Entonces, en ese sentido, la aplicación nos va a ayudar a poder poner acción a lo que estamos aprendiendo. Recuerda que la aplicación no solamente nos va a motivar el intelecto, sino también ahora nos va a motivar o nos debe motivar a la acción. Y en ese sentido, hay varios factores involucrados ahí, los cuales voy a proceder a detallar. De nuestro lado, del lado del ser humano, cuando nosotros estamos ante la observación de un texto bíblico, lo que nosotros hacemos es razonar, pensar y poder entrenar nuestra mente en lo que el Espíritu de Dios nos muestra por medio de su palabra. Y tenemos como resultado hechos, información histórica, información gramatical, información del texto que estamos leyendo. Cuando pasamos a la parte de la interpretación, es el Espíritu de Dios quien nos enseña la verdad y nos abre el entendimiento, y nosotros como seres humanos entonces procedemos a evaluar esa información y a entenderla. Es decir, queremos tener claro en nuestra mente qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y eso es lo que nosotros buscamos en la interpretación. Y cuando entramos al paso de la aplicación, podemos ver ya que la principal motivación o la principal característica de este paso ya no es tanto la adquisición de información o el entendimiento, sino el cambio, la transformación, el arrepentimiento, el cambio de dirección. Y allí es donde el Espíritu de Dios nos guía a una verdad bíblica que estamos aprendiendo, nos convence de algún pecado que tenemos que dejar, nos dirige a tomar acciones en cuanto a lo que la Biblia en ese punto específico de ese texto nos está queriendo enseñar. Entonces, viéndolo una vez más a modo de en perspectiva, ¿no? En función de todo el método inductivo que hemos estado realizando a lo largo de este curso, lo que nosotros vamos es avanzando, ¿no? Avanzando desde el contexto original, el contexto histórico, el texto de mención, hacia la interpretación, hacia la aplicación, hacia el cambio en nuestras vidas. Entonces saltamos una brecha, definitivamente, saltamos una brecha de muchos años entre lo que Dios quiso decirle a la audiencia original en determinado momento, en determinada locación, hasta lo que Dios nos está diciendo ahora, ¿no? A mí, en este tiempo y en esta oportunidad. Entonces, ¿dónde entran a tallar las herramientas de arqueo, de fraseo bíblico que hemos estado mirando como complemento a este curso a lo largo de estas semanas? Pues nos ayudan en la parte de la observación, básicamente en el análisis gramatical, y también en la parte de la interpretación, porque de el resultado de nuestra observación, que es el bosquejo y la idea central, nosotros pasamos ya a interpretar y tener claro qué es lo que el texto en sí nos está diciendo. Entonces, así como teníamos algunas pautas para la observación y también algunas pautas para la aplicación, la interpretación, también tenemos que tener algunas cosas a considerar
cuando estamos interpretando un texto bíblico. Lo primero es que tenemos que ser consistentes con la interpretación. Es decir, un texto solo tiene una interpretación. Pueden haber muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. Y la aplicación del texto bíblico tiene que ir de la mano con la interpretación. Si bien es cierto, pueden haber muchas interpretaciones muchas aplicaciones, porque podemos estar dirigiendo el estudio de este texto a una reunión de niños, a un devocional, a un salmo, a una prédica. Entonces queremos lograr diferentes objetivos y tenemos que aplicar el texto de diferentes maneras. Esas aplicaciones de todas maneras tienen que estar en línea con la idea central del texto. No podemos, tomando un texto que hable de evangelismo, llegar a una aplicación hablando acerca de, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas, porque no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? La aplicación tiene que estar en línea, aunque sea variada, tiene que estar en línea con la interpretación del texto que hemos estudiado. La aplicación se debe hacer después de la interpretación y no antes, porque si lo hiciéramos antes, entonces estamos simplemente sesgando la información a lo que nosotros queremos lograr el texto, y lo que justamente queremos es lo contrario. Queremos que la interpretación nos lleve a meditar qué cosas tenemos que cambiar en función de ese texto, no al revés. Ahora, para que la aplicación pase de ser simplemente un tema académico a realmente un desafío al cambio, debe ser puesta en práctica, ¿no? No solo descubierta, no solo es información que queremos descubrir, sino es un mandato que tenemos que obedecer, una creencia que tenemos que adoptar, una actitud que debemos de tomar, una verdad que tenemos que aceptar, ¿no? Hay diferentes espectros de esto, pero la idea es que debe ser puesta en práctica, debe ser obedecida. Hay que tener cuidado de aplicar normas culturales en vez de normas bíblicas, y eso va a suceder cuando no hacemos una buena interpretación, ¿verdad? No entendemos el contexto histórico de un texto en particular y simplemente aplicamos, como por ejemplo aquellos textos donde habla que la mujer no debe descubrirse el velo, y no hemos diferenciado, no hemos hecho un estudio consistente y considerando el contexto histórico de ese texto. Entonces simplemente aplicamos mal, diciendo que la mujer debe tener siempre un velo, cuando eso es una norma cultural, no un mandamiento normativo para la iglesia. Hay que tener en cuenta que para aplicar el texto de la palabra del Señor tenemos que ir en cuanto al patrón establecido en 2 de Timoteo 3:16, ¿no? Este pasaje, si ustedes recordarán, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces podemos aplicar la palabra de diferentes maneras según este patrón que podemos encontrar en este texto, porque ¿qué quiere decir? Podemos aplicar la Biblia en función de enseñanza de una verdad que debe ser creída. Podemos aplicar el texto que estamos estudiando en favor de una reprensión, es decir, de poder reconocer que estamos haciendo algo equivocado y que tenemos que cambiar. Podemos aplicar el texto bíblico en función de corrección para mostrarnos el camino correcto que tenemos que seguir, no solamente señalar lo malo, sino lo bueno que tenemos que hacer. Y por último, aplicar el texto de la palabra de Dios o un texto de la palabra de Dios como instrucción preventiva, ¿no? Como una enseñanza a futuro, guardándonos de cometer errores que en el futuro podríamos cometer si no tuviéramos ese contexto de la palabra que estamos aprendiendo. Entonces, podemos aplicar, vuelvo a repetir, de muchas maneras, según la población a la que estamos dirigiéndonos, según lo queremos lograr con este texto. Queremos que sea obedecido, queremos que sea un pecado que sea abandonado, queremos enseñar a futuro en la iglesia. Según lo que nosotros queremos lograr, pues entonces tenemos que tener la aplicación adecuada. Algo importante a mencionar aquí es que la aplicación conecta el conocimiento con el sentimiento y la acción. Es decir, no solo queremos motivar el intelecto, y para motivar el intelecto tenemos una buena observación, una buena interpretación. Cuando hablamos del contexto histórico, hablamos del pasaje, de algunas palabras o conceptos que deben de aclararse, y con eso estimulamos el intelecto. Pero con la aplicación, con la parte final de este método de estudio, lo que queremos es ahora motivar al cambio, mover el corazón para hacer los cambios que la palabra de Dios nos está demandando. No solamente queremos personas, o no queremos ser personas que escuchan y saben el texto bíblico estudiar,
sino queremos personas que escuchan, entienden y obedecen, cambian, transforman, según lo que la escritura nos dice. Entonces, hasta ahí, queridos hermanos, lo que vamos conectando, vamos entendiendo es cómo la aplicación funciona y nos ayuda porque viene a ser como el corolario, como el cierre de todo lo que hemos logrado estudiar. Después de muchas horas de estar leyendo el texto en diferentes versiones, de estar haciendo las anotaciones correspondientes, buscar el contexto histórico de un texto, el contexto literario, hacer el análisis gramatical, poder definir esas unidades estructurales, los conectores estructurales y poder descubrir el flujo de pensamiento del autor a través de un texto bíblico. Lo que queremos lograr es conectar todas esas verdades que hemos descubierto, resaltar esa idea central, ese principio eterno que hemos logrado encontrar y poder aplicarlo, aterrizarlo. Uno de los grandes problemas de los creyentes que tenemos en la actualidad es que podemos conocer un texto de la palabra de Dios, pero no sabemos aterrizarlo, no sabemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Y justamente la aplicación nos ayuda a hacer eso, nos ayuda a conectar conocimiento con acción, verdad bíblica con vivencia, teología con práctica, ¿no? Es lo que lo queremos lograr. No solamente queremos estimular el intelecto, sino también motivar el corazón. Entonces, para ello, al teniendo ya un texto bíblico estudiado, he pasado el tiempo necesario allí, conozco lo que ese texto está diciendo, he pasado tiempo investigándolo, entonces ahora tengo que hacerme algunas preguntas, como por ejemplo, ¿hay en este pasaje algún pecado que confesar, que abandonar? ¿Hay en este pasaje algún mandamiento que debo obedecer, que la Biblia me está mandando expresamente como algo normativo que debo de hacer? En este pasaje algún ejemplo o mal ejemplo que debo de evitar? Tal vez estoy estudiando la vida de un personaje bíblico y quiero rescatar buenas prácticas, buenos ejemplos que quiero seguir, o tal vez es un personaje cuya vida ha sido arruinada por el pecado y por ende hay cosas que debo de dejar en mi vida. ¿Hay en este pasaje algún principio que puedo adoptar, que puedo tomar e interiorizar en mi propia vida, por lo cual recibí la bendición de Dios? ¿Hay en este pasaje algún cambio que debo hacer en mi carácter, conducta, vocabulario, pensamiento? ¿Hay en este pasaje alguna verdad doctrinal, alguna verdad de fe, algún principio que debo de creer y asumir en mi propia vida? Entonces, esas preguntas importantes que yo tengo que hacerme cuando quiero pensar en qué aplicación va a ser la más adecuada para el texto que estoy estudiando. Este pasaje me enseña algo acerca de la naturaleza de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, me ayuda a conocer más al Señor, me habla algo acerca de las obras del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, me acerca o me enseña acerca de la naturaleza del pecado, de la salvación, me enseña acerca de alguna otra área de doctrina, creencia que yo necesito fundamentar en mi vida para poder tener una vivencia más sólida, más agradable al Señor. Hay algo que ese pasaje me está enseñando, hay algo que ese pasaje me está convenciendo, hay algo que ese pasaje está motivándome a hacer. ¿Cómo podría aplicar ese pasaje en mi vida personal? ¿Cómo podría aplicarlo a mis finanzas, a mi vida sentimental, a mi vida familiar, a mi vida devocional, a mi vida de servicio en la iglesia? ¿Hacia dónde me está dirigiendo este pasaje? Para ser un mejor cristiano, para ser un mejor hijo de Dios, para ser un mejor servidor del Señor. ¿Cómo este pasaje se aplica a mi matrimonio, a mi familia? ¿O cómo este pasaje se aplica a otros creyentes, a la iglesia, a los no creyentes, a la comunidad global, a la sociedad en general? Definitivamente no todos los pasajes hablan de todos los temas. Seguramente hay pasajes que se pueden aplicar perfectamente al matrimonio, otros que se pueden aplicar a la vida espiritual, otros que se pueden aplicar al servicio dentro de la iglesia, otros que se pueden aplicar a la santidad, otros que se pueden aplicar a la oración. Entonces estas preguntas son de líneas generales para todo tipo de texto, pero vamos a siempre, usando el sentido común y el análisis que hemos realizado ya del texto, sabemos de qué está hablando, así que haremos las preguntas pertinentes al texto según lo que nosotros hayamos de estudiar. Entonces, estas preguntas están hechas para despertar no solamente la curiosidad, pero para despertar la mente, ¿no? Y tratar de aplicar esa realidad vivida. De lo contrario, simplemente se vuelve información en mi mente que pronto la voy a olvidar o simplemente la voy a tergiversar. Entonces, si es algo que debo de tener en cuenta con respecto a la aplicación, es de que la aplicación tiene dos componentes. Uno natural, en el cual el hombre entiende, aplica, obedece y cambia, ¿no? Cambia su vida por medio de la aplicación de los versos, de las verdades bíblicas que acaba de escuchar. Y también hay un componente espiritual, en el cual es el Espíritu de Dios quien nos ilumina, nos da entendimiento, quien nos convence para obedecer esa verdad que estamos recibiendo por medio de la enseñanza de su palabra. Entonces,
En ese sentido, hermanos, no hay aplicación sin la obra del Espíritu Santo. El hombre no puede forzar ese entendimiento. Es Dios quien mueve nuestro entendimiento, mueve nuestro corazón, quien nos guía hacia escuchar la palabra de Dios, y tenemos que tener clarísimo la acción, la obra de la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Volviendo a recapitular, queremos lograr el cambio. Santiago dice que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque al final estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, en los tiempos bíblicos los espejos no se construían con vidrio, como podemos conocer ahora, sino se realizaban con metal pulido. Y el metal pulido requiere que para poder ver detalles te acerques bastante. Mientras más cerca estabas del espejo, mejor, más parecida va a ser la imagen a la vida real. Pero, ¿qué sucede en Santiago? Santiago menciona el caso de este hombre que mira a su rostro en un espejo, pero se olvida a sí mismo y se va, se aleja de esa imagen, no se mantiene cerca para mantener los detalles en su mente de lo que ha visto, sino que inmediatamente le da la espalda ese reflejo y, claro, olvida los detalles. Nosotros tenemos una mente frágil, hermanos, podemos recordar tal vez conceptos generales mucho más tiempo, pero los detalles que nuestra mente no considera importantes lo va a olvidar rápidamente. No queremos eso, no queremos que las personas pasen por la palabra de Dios temporalmente, superficialmente, sino queremos personas que se queden en la palabra, se miren en la palabra, vean las cosas que deben de cambiar en la palabra y perseveren en la palabra de Dios. Y para eso pues tenemos que incitar no solamente la mente, pero también el corazón, para poder acercarnos ante la Escritura con el fin de recibir algo de ella. Entonces, en función de lo que ya hemos estado viendo a lo largo de este curso, ¿verdad? Hemos estado ya viendo cómo hacer una buena observación, cómo hacer el contexto histórico, contexto literario, análisis gramatical. Cuando ya hemos ido a la parte de la interpretación, hemos tomado esa materia prima, el bosquejo del texto, la verdad central o principio eterno que queremos comunicar, y las anotaciones de nuestra observación y de nuestra interpretación. Lo que queremos ahora hacer es desarrollar este estudio, ¿no? Conectar todas las verdades que hemos descubierto, elaborar una introducción de lo que hemos visto, una conclusión que nos lleve al cambio, que nos haga tomar decisiones con respecto a la verdad que estamos explicando. Quiero mostrarte un par de ejemplos en la palabra del Señor. Lo primero que vemos es 2 de Samuel capítulo 12, versos 1 al 7. Vamos a ver el mensaje de reprensión del profeta Natán hacia David. Y Natán lo hizo de una manera muy, muy inteligente, comentándole a David a modo de introducción una, una aplicación introductoria, porque él empieza a contarle a David un relato de un hombre rico que, abusando de su autoridad y de su poder, le roba una oveja a un hombre pobre, se la quita para hacerse una comida. Y tan interesado estuvo David en este relato y tanto se involucró no solo su mente sino sus sentimientos, que se airó contra esta persona y dijo: esta persona es culpable y debe de pagar por lo que ha hecho al robarle a este hombre pobre. Y David le dice: tú eres ese hombre. Y empieza a hacer la explicación, ¿no? Él había hecho esto también, no de manera literal, pero quitándole su mujer a Urias y mandándolo matar a él y abusando de su poder y de su autoridad. Entonces es muy interesante esta, esta ilustración que Natán utiliza, y es una manera de aplicar esta verdad, esta reprensión, porque esa es la idea central de ese texto, la reprensión a David por su pecado, aplicándolo de una manera creativa, de tal manera que David no cerrara, no pusiera sus defensas al inicio de una conversación de ese tipo, sino pudiera compenetrarse más bien con la historia, a sentir e incluso emitir un juicio sobre este caso, para al final darse cuenta de que este caso hablaba de él y ya había sido desnudado su corazón, ya había comprometido sus sentimientos. Entonces recibe esa palabra y al final vemos que luego se arrepiente, ¿verdad? Otro ejemplo, esta vez al final de una enseñanza, la encontramos en el testimonio, en el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. El Sermón del Monte empieza en Mateo capítulo 5
Y durante el capítulo 5, capítulo 6 y parte del capítulo 7 el Señor está enseñando de diferentes maneras a diferentes personas, pasajes de la iglesia, como el comportamiento que debe tener un ciudadano del reino de Dios. Y cuando llegamos al verso 24 del capítulo 7 vamos a ver una conclusión, una aplicación de todas estas verdades, como como el Señor Jesucristo dice: cualquiera que no me oye estas palabras, le compararé, dice, a un hombre prudente, mejor dicho, cualquiera que oye estas palabras y las hace, las cumple, las obedece, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y aunque vinieron tempestades y todo ello, pues él no se movió de aquello que el Señor le había enseñado. Asimismo vemos el caso de aquel hombre insensato que, no queriendo permanecer, no queriendo obedecer aquellas verdades a las cuales ha sido expuesto, entonces se compara a un hombre que hace su casa sobre la arena. Era una ilustración bastante sencilla, cualquier persona podía anticipar el resultado. La persona que construye sobre la arena, su casa no va a durar mucho, a diferencia de aquella que construye sobre la roca. No hay mayor complejidad en esto, pero es una ilustración, es una aplicación poderosa que nos ayuda a poder tener más cuidado y a poder aterrizar todo el mensaje del Sermón del Monte a nuestras vidas y poderlo obedecer, ¿no? Al final era justamente lo que quisiéramos o lo que queríamos, poder lograr la obediencia de las personas. Entonces, algo, y vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar, algo que nosotros queremos lograr con esto es cambio y es transformación. Para nosotros mismos que estamos estudiando las escrituras, como por aquellos a quienes queremos comunicar la palabra de Dios, lo que queremos, hermanos, es la obediencia. Queremos lograr la obediencia a los principios de las escrituras para no solamente tener una mente llena de ideas y de teología y de doctrina sana, pero sin ninguna evidencia de una obediencia activa a todo lo que se ha estudiado, sino más bien una desobediencia que al final lo único que va a hacer, hermanos, es llevarnos a la ruina, ¿no? La Biblia, la enseñanza de la Biblia es como el jabón, ¿no? No vamos a poder ser limpios a menos que lo apliquemos sobre nuestro cuerpo. La palabra de Dios no va a ser efectiva en nuestras vidas si solamente se queda en nuestra mente o se queda fuera de nosotros. Tiene que ser aplicada a nuestras vidas, ser obedecida para poder efectuar un buen estudio fructífero de la palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, la próxima semana vamos a tener algunos pensamientos adicionales con respecto a la aplicación y con respecto al desafío a seguir creciendo en el estudio de la palabra. Algo que la Biblia nos dice es no dejar de aprender las Sagradas Escrituras, no dejar de prepararnos en el entrenamiento de este método de estudio. Y para ello ruego, pues entonces, hermanos, que durante esta semana vean este video, sigan practicando. Ahí al final, ya la semana pasada habíamos estudiado o habíamos dejado como tarea este texto, Hebreos capítulo 6 del 1 al 12. La idea es hacer el estudio bíblico, ¿verdad? Y ese sería el control de esta semana. Entonces, como no voy a poder estar en el salón por el viaje, les pido por favor de que tienen una semana más para poder estudiar este texto, poder hacer todos los pasos del método inductivo: observación, interpretación y aplicación, para lograr una enseñanza sólida, bíblica, emanada de ese texto que les acabo de dejar. Entonces, hermanos, tienen una semana más para poder desarrollar ese texto de Hebreos capítulo 6 del 1 al 12 y pueden ayudarse por medio de todo lo que ya se ha aprendido a lo largo de este curso. Hermanos, muchas gracias por el tiempo prestado y gracias por sus oraciones por este viaje. Estoy en Cusco predicando la palabra de Dios en una conferencia de plantación de iglesias. Ya estoy regresando el día jueves a Lima y esa es la razón por la cual hoy día no hay clase presencial, pero estoy seguro que ustedes van a poder leer el video y para poder interiorizarse de lo que estamos diciendo. Y tienen una semana más de plazo para poder presentar su análisis del texto de Hebreos 6 como el tercer control o el cuarto control, me parece, no estoy muy seguro, de este curso. Muchas gracias, que Dios les bendiga, nos vemos el próximo miércoles. Chao.